Hola, en esta entrega vamos a hacer una revisión de algunos de los algoritmos de ruteo más utilizados. Vamos a mencionar algunos detalles importantes acerca de los algoritmos de vectores de distancia y de estado del enlace principalmente. Y bueno, antes de pasar a ese tema, hay varias formas en las cuales se pueden clasificar los algoritmos de ruteo. Algunas de ellas están mencionadas aquí, no son todas las que existen. Solamente se están mencionando algunas de las más importantes que pueden ustedes encontrar. Entre otras, pues pueden ustedes encontrar algunas clasificaciones en las cuales se considera, por ejemplo, los algoritmos de ruteo como descentralizados, centralizados, de ruteo estático y algunos que son sensibles a la carga. En el caso de los algoritmos descentralizados, todos los algoritmos de ruteo son rutinas, son procedimientos que se ejecutan en los equipos de ruteo, ¿sí? En los ruteadores, para llevar a cabo la construcción o el descubrimiento de rutas o el establecimiento de las rutas que se van a seguir para llevar a cabo el reenvío de los paquetes. En el caso de los algoritmos descentralizados, podemos encontrar aquí algunas características de estos algoritmos que son, bueno, se trata de algoritmos iterativos, algoritmos distribuidos. Generalmente ese tipo de algoritmos se ejecutan en cada uno de los ruteadores, tomando en cuenta información que se obtuvo de los equipos locales, bueno, de los equipos con los cuales se tiene enlaces directos, para llevar a cabo la ejecución de este tipo de algoritmos, para que estos algoritmos puedan generar, por ejemplo, las tablas de ruteo necesarias. Se requiere que cuenten con información de sus vecinos, es decir, de aquellos ruteadores con los cuales tienen un enlace directo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Entre estos descentralizados, uno de los casos que podemos encontrar o uno de los ejemplos que podemos encontrar son los que se conocen como algoritmos de vectores de distancia. ¿Sí? En la práctica, este tipo de algoritmos están implementados, por ejemplo, a través de un algoritmo conocido como RIP, ¿sí? Que vamos a describir más adelante, que es un algoritmo que, aunque ya ha caído en desuso desde hace varios años, debido a algunas de las desventajas que presenta, pues es un algoritmo que todavía podemos encontrar en algunas redes. Bueno, otra de las categorías que podemos encontrar son los algoritmos centralizados, también se les conoce como algoritmos globales, en los cuales, a diferencia de los algoritmos descentralizados, ¿sí? Los centralizados requieren información de toda la red en la cual estoy ejecutando el algoritmo, ¿sí? De tal manera que sea capaz, cada uno de los equipos de red, cada uno de los ruteadores, sea capaz de conocer la topología de la red completa, es decir, cuáles son los ruteadores que existen, cuáles son las características de esos enlaces, y con base en esa información poder construir las rutas que se pueden seguir a través de la red. ¿Sí? Para esto, pues los algoritmos centralizados o globales requieren información de las conexiones que existen entre todos los nodos y los costos que existen en todos los nodos que forman la red. ¿Sí? Ahorita vamos a ver también ejemplos de esto. Sí, debido a la forma en la que funcionan gracias a la forma en la que funcionan, este tipo de algoritmos se pueden ejecutar de manera centralizada. ¿Sí? De ahí de hecho viene su nombre. Por ejemplo, es totalmente viable ejecutar este tipo de algoritmos en un equipo central. Podemos definir, por ejemplo, de una red un solo ruteador. Ese ruteador puede ejecutar el algoritmo de ruteo, el algoritmo centralizado, ¿sí? Y construir las tablas de ruteo que van a utilizar todos los ruteadores de la red, ¿sí? Y después distribuir esas tablas de ruteo al resto de los ruteadores. Entonces este tipo de algoritmos nos dan la posibilidad de hacer eso, a diferencia de los descentralizados, en los cuales la única posibilidad es que cada uno de los ruteadores construya sus propias tablas, ejecute su propio algoritmo de manera local. Bueno, en esta categoría de algoritmos centralizados podemos encontrar, por ejemplo, los algoritmos que se conocen como de estado del enlace. ¿Sí? Un ejemplo en la práctica puede ser, por ejemplo,
el algoritmo conocido como OSPF, que vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Que es un caso práctico, ¿sí? O una implementación de un algoritmo de estado del enlace que se usa ampliamente en las redes que forman Internet, ¿sí? Bueno, ahora, en el caso del ruteo estático, ¿sí? Este tipo de algoritmos, que realmente no son algoritmos, más bien es un tipo de ruteo que se utiliza para los casos en los cuales los cambios que se pueden presentar en los enlaces son muy lentos o bien son cambios inexistentes, ¿sí? Ese tipo de cambios, por ejemplo, puede ser que no se que no se presenten en el caso de la red en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, en una entrega anterior, por ejemplo, veíamos una red como esta, por ejemplo, ¿sí? En la cual tenemos nosotros un roteador, que en este caso le estamos llamando el router A, ¿sí? Y tenemos un conjunto de roteadores más conectados aquí, los cuales cada uno de ellos tiene a su vez conexiones hacia un conjunto de redes o hacia un conjunto de routers. Por ejemplo, para el caso del router A, en el cual tenemos conectadas la red A, la red B y la red H en este diagrama, ¿sí? Si se fijan ustedes, la única posibilidad que tenemos nosotros para llevar a cabo un ruteo entre las redes que están conectadas a este ruteador y, por ejemplo, las redes que están conectadas al ruteador B, ¿sí? Es haciendo uso de este enlace. Entonces, en este caso, este ruteador no necesita necesariamente llevar a cabo la ejecución de un algoritmo de ruteo. Puede simplemente definir la salida hacia cualquier red que no sea las que ya tiene conectadas localmente, la salida a cualquier red a través de este enlace. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ruteo para el caso de este dispositivo sería totalmente estático, porque la única posibilidad que tiene es hacer uso de este enlace para comunicarse con el router de tal manera que a través de este router sea capaz de llegar a cualquiera de los otros destinos de la red. ¿Sí? Por ejemplo, ese es un caso en el cual podríamos nosotros considerar un ruteo estático. ¿Sí? Los casos en los cuales los cambios en los enlaces son muy lentos, ¿sí? Y se llevan a cabo o se presentan cambios en periodos de tiempo muy largos, ¿sí? O simplemente no se presentan ese tipo de cambios, como el caso que veíamos hace un momento. ¿Sí? Otra de las categorías que podemos encontrar, otra de las clasificaciones que podemos encontrar son los algoritmos que se conocen como sensibles a la carga. También se les conoce como algoritmos adaptativos, ¿sí? Y en este tipo de algoritmos, una de las características más importantes que podemos encontrar es que pueden reflejar cambios dependiendo de la carga que presentan los enlaces. Es decir, si un enlace está saturado, ¿sí? Pueden indicar esa saturación a través de algún parámetro que vamos a mencionar más adelante, ¿sí? A través de ciertos parámetros pueden indicar esa sobrecarga, ¿sí? O ese exceso de carga en un enlace al resto de los ruteadores, de tal manera que se busquen rutas alternas para evitar hacer uso de ese enlace que ya tenemos congestionado, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo cuando un enlace en un conjunto en una red se muestra con una carga baja, por ejemplo, un caso como este, si de pronto, por ejemplo, este enlace se viera muy saturado, ¿sí? Si estamos haciendo uso de un algoritmo adaptativo, ¿sí? Este enlace lo más común es que se comience a presentar como un enlace con un costo muy alto, ¿sí? Ya habíamos mencionado por ahí algunos detalles acerca de las métricas que se utilizan. Entonces, dependiendo de la métrica que estamos utilizando, lo que vamos a hacer es indicar que este enlace va a comenzar a tener un costo o una distancia muy grande, de tal manera que los ruteadores que están involucrados en el uso de este enlace comiencen a buscar rutas alternas. ¿Sí? Una de las ventajas de esto es que pues no se va a producir una saturación mayor en este enlace, y además al buscar rutas alternas, los mismos ruteadores lo que hacen es comenzar a descongestionar esta ruta. Entonces los algoritmos que mencionamos aquí como sensibles a la carga, adaptativos, son capaces de reflejar ese tipo de características. Sí, son capaces de indicar
¿sí? Cuando en alguno de los enlaces comienza a presentarse una saturación, o bien cuando un enlace deja de estar saturado y comienza a ser una ruta muy rápida o una ruta muy corta para llevar a cabo el reenvío de los paquetes. Bueno, ahora este tipo de clasificaciones en realidad no son excluyentes. Por ejemplo, podemos tener algoritmos que sean centralizados, que sean capaces de llevar a cabo ruteo estático y que además al mismo tiempo sean capaces de funcionar como algoritmos adaptativos. Por ejemplo, el caso que mencionábamos de implementación de algoritmo de estado del enlace conocido como OSPF es un algoritmo que precisamente nos permite ya sea establecer ciertas rutas estáticas y también tiene la capacidad de mostrar o de ir reflejando las cargas que se van presentando a lo largo de los enlaces que estamos considerando nosotros en la red. Entonces estas categorías en realidad pueden combinarse. Podemos tener algoritmos centralizados, ¿sí?, que permitan ruteo estático, y algoritmos centralizados que además permitan también trabajar como de forma adaptativa, que sean sensibles a la carga, como el caso que mencionamos de OSPF. ¿Sí? Los detalles ya más exactos de OSPF los vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Bueno, ahora principalmente nosotros nos vamos a enfocar en esta entrega en dos tipos de algoritmos. Uno que se conoce como vector de distancia, ¿sí?, que de acuerdo a la clasificación que mencionamos acá es un algoritmo descentralizado, ¿sí?, y otro que se conoce como vector de estado del enlace, ¿sí?, que es un algoritmo centralizado. En el caso del vector de distancia, este tipo de algoritmo también se le conoce con el nombre de Bellman-Ford o de Ford-Fulkerson, ¿sí? En este caso esos nombres vienen de los creadores de este algoritmo. ¿Sí? A grandes rasgos sus características son las siguientes, o la manera en la que funciona es la siguiente. Cada ruteador va a mantener una tabla que se conoce como vector, ¿sí?, en la cual se incluyen todos los destinos conocidos en la red. ¿Sí? Todos los ruteadores que tenemos disponibles, o más bien todos los destinos posibles, ¿sí?, y además en esa tabla se tiene que indicar cuál es la mejor distancia a cada destino, ¿sí?, y además de los datos anteriores tenemos que incluir los destinos posibles, la mejor distancia a cada destino y cuál es el enlace que hay que utilizar para llegar hasta ese destino, ¿sí? Y esa es la forma en la cual se establecen las rutas que se van a seguir en el caso de que nosotros estemos utilizando vector de distancia. Bueno, una vez que se construyen esas tablas, esos vectores de distancia, ¿sí?, cada uno de los ruteadores se va a encargar de intercambiar esa información con sus vecinos, ¿sí?, de tal manera que los vecinos puedan utilizarlas para construir sus propias tablas, ¿sí? Y bueno, esto funciona a grandes rasgos de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a considerar, por ejemplo, un esquema como este en el cual tenemos un conjunto de ruteadores. Tenemos el ruteador A, ¿sí?, y tenemos aquí indicados los enlaces que existen entre los ruteadores. Por ejemplo, el router A tiene un enlace hacia el router B y también tiene un enlace hacia el router D. El router D tiene un enlace hacia E y hacia C. E tiene un enlace hacia B, hacia D, hacia F y hacia H, ¿sí? Y este número que estamos incluyendo aquí pues corresponde a la distancia a la distancia que le corresponde a cada uno de los enlaces, dependiendo de la métrica que estamos utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando nosotros como métrica la distancia, ¿sí?, es decir, la distancia geográfica, pues entonces esto representa una distancia de 5, una distancia de 10, una distancia de 8, etcétera. Si estamos considerando, por ejemplo, en el caso de las métricas utilizadas en las cuales se hace uso de los retardos, ¿sí?, o de los tiempos que toma enviar un paquete desde un router a otro, pues entonces, por ejemplo, esto me indicaría un retardo de 5, un retardo de 8, un retardo de 10. Si estamos considerando como métrica nosotros un costo monetario, pues entonces esto tendría un costo de 5, ¿sí?, un costo de 8, un costo de 10,
y en cualquiera de los casos un número menor me indica una distancia más corta, un costo más corto o un retardo más corto, perdón. ¿Sí? De tal manera que lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: vamos a considerar nosotros el conjunto de ruteadores que tenemos, los enlaces que se indican entre cada uno de los ruteadores, ¿sí? Y vamos a considerar nosotros estos costos, y el objetivo de los algoritmos de ruteo es, con base en esa información, tratar de encontrar la ruta del menor costo, ¿sí? Desde un origen hacia un destino. Por ejemplo, para llegar del router A al router C, ¿sí? Pues tendríamos varias posibilidades. Una de ellas sería establecer primero una conexión con B, después de B establecer una conexión con E, ¿sí? Y de aquí tenemos varias posibilidades. Una de ellas sería regresar a D y de ahí llegar a C, o bien a partir del router E pasar a F y de ahí moverse hacia C, o bien hacer uso de H, después F y después E. Y lo que vamos a hacer es nosotros considerar cuál es el costo, sumando estos costos que tenemos nosotros indicados en cada uno de los enlaces, sumar todos estos costos y tratar de encontrar la ruta que sea más corta, o la ruta con el menor costo. Ese es el objetivo de los algoritmos de ruteo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a considerar nosotros tratar de calcular cuáles son las distancias, ¿sí? Entre el router E y el router C. ¿Sí? Es decir, yo lo que trato de hacer es encontrar la distancia mínima entre este router y este router. Y para eso, bueno, pues, nos podemos dar cuenta de que tenemos varias rutas disponibles. Por ejemplo, si por aquí están indicadas, una de las posibilidades es desde el router E pasar al router C, ¿sí? Pasar al router D y después de ahí moverse hacia el router C. Esta ruta que estamos describiendo aquí nosotros tendría un costo que es igual a la suma de los costos de los enlaces. En este caso, por ejemplo, el costo para ir desde E hacia D tendría un valor de 12, y el costo de D hacia C tiene un valor de 7. Entonces la suma de los dos me da un valor de 19, y ese sería el costo de la ruta para llegar desde E hasta C a través de D. Lo mismo vamos a hacer con el resto de las rutas que tenemos nosotros aquí disponibles. Por ejemplo, otra de las rutas posibles es desde el router E pasar al router F y de ahí movernos hacia el router C. Y en este caso, si se dan cuenta ustedes, tenemos nosotros una ruta que tiene un costo de 10 más 6, 16, ¿sí? Que se está indicando en esta parte. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente. Por ejemplo, otra de las posibilidades es desde el router E moverse hacia el router H. ¿Sí? Con esto ya tenemos nosotros un costo de 12. Después de H pasar a F. ¿Sí? Con esto ya tendríamos nosotros un costo de 15 al sumar el costo de este enlace más el costo de este enlace. ¿Sí? Y finalmente sumarle el costo de la ruta que me lleva, o del enlace que me lleva de F a C. Entonces tendríamos nosotros la suma del costo de este enlace más el costo de este enlace más el costo de este tercer enlace, y eso nos da un valor de 21. ¿Sí? Otra ruta, por ejemplo, que también podríamos utilizar es a través del router B. Entonces tomamos nosotros este enlace, nos dirigimos hacia B, de B nos dirigimos hacia A, vamos sumando los costos de los enlaces, de A nos dirigimos hacia D y de D finalmente llegamos hacia C. ¿Sí? Si sumamos nosotros estos costos, 8 más 5 más 10 más 7, nos da un valor de 30. ¿Sí? Bueno, una vez que ya encontramos nosotros los costos de las rutas posibles para llegar desde el router E hacia el router C, lo que vamos a hacer nosotros es considerar la menor de ellas. En este caso, la ruta más corta que tenemos es a través de F, ¿sí? Para llegar desde hasta C, que tiene un costo de 16. Entonces lo que hacemos es tomar la mínima de estas. En caso de que hubiera varias, bueno, pues lo que podemos hacer es tomar cualquiera de ellas, ¿sí? Y cualquiera de las que tengan el mismo costo, siempre y cuando sea el menor de estos. Y con esa información lo que vamos a hacer nosotros es construir una tablita como esta. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso del router B, ¿sí? Para el caso de este router, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es construir una tabla, primero en la cual se indiquen todos los destinos posibles en la red.
¿sí? Los destinos posibles, si consideramos nosotros como destinos a los routers, serían, bueno, pues para el router B, el router A, el router D, el router E, el router F, el router H y el router C. Todos esos destinos los tenemos que incluir en nuestra tabla. ¿Sí? Y a continuación lo que tenemos que hacer es, siguiendo un procedimiento similar al que hicimos aquí, ¿sí? Encontrar la ruta más corta, ¿sí? O la ruta de menor costo, ¿sí? Para llegar desde el router B hacia cualquiera de los destinos que estamos indicando aquí. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso del router B, si yo quisiera establecer una ruta hacia A, bueno, aquí tengo un enlace que tiene un costo de 5, ¿sí? Y si revisamos con calma, nos podemos dar cuenta de que el resto de las rutas van a tener un costo mucho mayor. Por ejemplo, llegar hacia A desde B a través de E puede tener un costo de 8 más 12 más 10, que nos daría un costo de 30. ¿Sí? Lo mismo hacemos analizando el resto de las rutas, ¿sí? Y finalmente para este ejemplo en particular nos vamos a dar cuenta de que la ruta más corta es a través de este router, ¿sí? Y tiene un costo de 5, ¿sí? Haciendo uso del enlace directo. Ahora, en este vector de distancia también vamos a incluir nosotros el mismo ruteador de origen, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo nosotros es construir el vector de distancia para B, ¿sí? Y en ese vector de distancia vamos a incluir también a B como destino, y en este caso ese destino va a tener un valor de 0. Entonces, todos los routers lo que van a hacer es incluir todos los destinos posibles, ¿sí? Y para el caso de la ruta que lo lleva hacia el mismo router, esa ruta siempre va a tener un costo de 0. Por ejemplo, el router A, por ejemplo, va a construir un vector como este, ¿sí? Y va a incluir también al mismo router A como destino, ¿sí? Y ese destino o esa ruta que me lleva al mismo router, pues va a tener un costo de 0 siempre. Bueno, si revisan ustedes después con calma esto, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que estos son los costos mínimos que tenemos para el caso del router B, ¿sí? Analizando todas las rutas posibles para llegar a todos los destinos que tenemos indicados en este ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos incluyendo, entre otros destinos, pues el router E, ¿sí? Y si analizamos nosotros las rutas posibles, nos vamos a dar cuenta de que la ruta más corta es a través del enlace directo, ¿sí? Que tiene un costo de 8. Esto no en todos los casos va a suceder de esa forma, porque eso depende mucho de los costos que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, si este enlace tuviera un costo de 2, este tuviera un costo de 2 y este un costo de 3, por ejemplo, tendríamos una ruta a través de A que va a tener un costo de 2 más 2, 4 más 3, 7. ¿Sí? Y en ese caso, esta ruta, aunque tengamos nosotros que seguir 3 enlaces diferentes, va a tener un costo menor que el enlace que tengo yo conectado aquí de manera directa. Entonces, por esa razón es que es necesario revisar todas las posibilidades, ¿sí? Y lo que hacemos es considerar únicamente la más corta. ¿Sí? Entonces, los enlaces directos no necesariamente son las rutas más cortas. ¿Sí? Eso depende mucho de la forma en la cual la métrica que estamos utilizando y algunas otras cuestiones que tienen que ver con políticas que se utilizan para establecer el costo de los enlaces. ¿Sí? Que eso vamos a mencionar un poquito más adelante también. Entonces, una vez que se construye este vector de distancia, lo que hacemos para construirlo entonces es considerar uno de los ruteadores. Por ejemplo, en este caso el router B, incluimos todos los destinos y después tenemos que, de la misma forma que lo hicimos aquí, tenemos que analizar cuáles son las rutas posibles para llegar a cualquiera de los destinos, ¿sí? Y cuáles son los costos que tiene cada una de esas rutas y tomamos la menor de ellas. Por ejemplo, en este caso, pues el router B tiene una ruta hacia A que tiene un costo de 5. Y lo que vamos a hacer a continuación es esta información se la vamos a comunicar a nuestros vecinos de tal forma que los vecinos sepan cuál es el costo que tienen las rutas, ¿sí? Una vez que me encuentro yo en el router B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este vector de distancia, para el caso del router B, se lo tenemos que comunicar al router A y al router E.
solamente a los routers que son vecinos, es decir, solamente aquellos routers con los cuales tenemos nosotros un enlace directo. ¿Sí? Por ejemplo, este vector pues no se lo comunicamos nosotros al router B, solamente le comunicamos esa información al router A y al router E, y de esa manera yo lo que estoy haciendo es comunicarle las rutas que tengo disponibles o los costos que tienen las rutas que pasan o las rutas a las cuales puedo yo llegar desde el router B. ¿Sí? En el caso del router B, por ejemplo, en el momento que yo le comunico estas rutas a este router, le estoy indicando cuál es el costo que tiene para mí llegar desde aquí a cualquiera de las rutas posibles. ¿Sí? Y con esa información, lo que va a hacer el router es tratar de construir su tabla de ruteo. ¿Sí? Hay una diferencia entre tabla de ruteo y vector de distancia. En el caso del vector de distancia, yo solamente indico cuáles son los costos mínimos para llegar desde un origen, por ejemplo el router B, a cualquiera de los destinos. ¿Sí? A partir de esa información y de la información que obtengo de mis vecinos, lo que voy a hacer es construir la tabla de ruteo. ¿Sí? Bueno, eso funciona más o menos de la siguiente manera. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer nosotros es tratar de construir, para este mismo ejemplo vamos a tratar de construir la tabla de ruteo para el router E. ¿Sí? El router E, si se fijan, tiene 4 vecinos. Uno de ellos es el router B, otro es el router D, el router F y el router H. Entonces este router lo que va a hacer es construir su propia tabla de distancias, la comunica a sus vecinos y a su vez sus vecinos le comunican sus propios vectores. ¿Sí? Esos vectores son algo como lo que tenemos aquí. ¿Sí? Para poder llevar a cabo la ejecución de este algoritmo, pues previamente cada uno de los vecinos lo que hizo fue comunicarle su vector de distancia, ¿sí?, al router E. ¿Sí? Aquí previamente yo ya hice algunos cálculos. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso del router B, el router B le comunicaría este vector al router E, el router H le comunica a este, que va a tener obviamente costos diferentes porque es un destino distinto o un origen distinto. ¿Sí? El router D le comunica su propio vector y el router F hace lo propio. ¿Sí? Entonces, para que el router E construya su tabla de ruteo y también su vector de distancia, ¿sí?, necesita la información de los destinos que tiene, de los vecinos que tiene conectados de manera directa. ¿Sí? Ahora, para poder llevar a cabo los cálculos que me van a permitir construir este nuevo vector y además construir la tabla de ruteo, ¿sí?, además de considerar los vectores de distancia de cada uno de mis vecinos, también tengo que considerar los costos que tienen los enlaces que me llevan a mis vecinos. ¿Sí? Es decir, yo voy a recibir un conjunto de vectores, para el caso del router, de vectores provenientes de mis vecinos, ¿sí?, de B, D, F y H, y además tengo que considerar el costo que tiene cada uno de los enlaces que me lleva a cada uno de sus vecinos. Por ejemplo, para el caso del router E, ¿sí?, el costo que tiene el enlace que me lleva a B es de 8, el enlace que me lleva hacia D es de 12, el enlace que me lleva a F es de 10 y el enlace que me lleva a H es de 12. ¿Sí? Y esa es información que tenemos que considerar para llevar a cabo los cálculos que vamos a hacer a continuación. Entonces yo tengo información del costo de las rutas a partir de cada uno de mis vecinos. Eso lo obtuve cuando los vecinos me comunicaron su vector de distancia. Y además tengo por aquí indicadas las distancias desde el router E, que es para el cual voy a construir la tabla, ¿sí?, o el vector de distancia, ¿sí?, y la distancia que tiene el enlace que me lleva de este router E a cada uno de sus vecinos. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Por ejemplo, si uno de los destinos que me está indicando aquí, que me están indicando por aquí todos los vectores de distancia, pues es el router A. ¿Sí? Y yo lo que tengo que hacer es ver cuáles son las rutas posibles que tengo o los costos posibles de las rutas para llegar hasta A y tomar la menor de ellas. Y para eso lo que voy a hacer es considerar
el costo de las rutas o los costos que tienen, o los costos que me están indicando mis vecinos. Por ejemplo, para encontrar una ruta que va desde E hasta A través de B, lo que voy a hacer es considerar la distancia de E a B, ¿sí?, más el costo que me indica, ¿sí?, B para llegar hasta A, ¿sí? Y con eso lo que voy a hacer es llevar a cabo el siguiente cálculo. Por ejemplo, la distancia de E a B en este caso es de 8, ¿sí?, que es la distancia que tenemos indicada por ahí en el diagrama de arriba, ¿sí? Y la distancia y el costo que tiene para llegar desde B hasta A, ¿sí?, este vector de distancia me indica que tiene un valor de 5, ¿sí? Entonces, si yo quisiera establecer una ruta desde E hasta A través de B, esto va a tener un costo total de 13, ¿sí? Ahora, si yo quisiera establecer una ruta que pasa a través de H, pues tengo que hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los valores que corresponden al vector H, al router H, perdón. Primero tengo que considerar cuál es la distancia de E a H, que en este caso tiene un valor de 12, cuál es el costo de ir desde H hasta A, que en este caso me indica que tiene un costo de 25, ¿sí? Y con eso lo que voy a hacer es calcular el costo de la ruta desde E hasta A pasando a través de H, ¿sí?, que en este caso pues tendría un valor de 37, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con el resto. Por ejemplo, para el caso de la ruta que me lleva desde E hasta A través de D, ¿sí?, lo que hago es considerar primero la distancia D, ¿sí?, que en este caso tendrá un valor de 12, de acuerdo a lo que nosotros estamos calculando por acá, ¿sí?, más el costo que tiene llegar desde D, ¿sí?, desde D hacia A, y en este caso el vector de distancia de D me dice que D conoce una ruta que tiene un costo de 10, entonces tengo que sumar esos dos valores, ¿sí?, y esto me va a dar un valor de 22, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con el último caso. En este caso lo que vamos a hacer es tratar de calcular cuál es el costo de la ruta desde E hasta A través de F, ¿sí? En este caso, pues la distancia de E a F tiene un valor de 10, ¿sí?, y la distancia o el costo más bien para llegar desde F hasta A lo tengo que consultar en esta tabla, tiene un valor de 23, ¿sí? Entonces tengo que tomar esos valores, sumarlos, y esto me va a dar un valor de 33, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer a continuación es verificar cuál es la mínima de esas distancias que tengo aquí, o la ruta con el menor costo. En este caso, si se fijan, la ruta que tiene el menor costo es esta de aquí, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer inmediatamente es descartar estas rutas porque tienen un costo muy alto, ¿sí? Solamente voy a considerar la ruta con el costo menor, que en este caso sería a través del router B, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es aquí construir mi tabla de ruteo, ¿sí?, con base en los siguientes datos, ¿sí? Voy a indicar que para llegar al destino A, ¿sí?, tengo que pasar a través de B, ¿sí?, y esto además tiene un costo de 13, ¿sí? Entonces, siguiendo ese procedimiento, yo lo que puedo hacer es, para el caso del router E, ¿sí?, lo que puedo hacer es construir el vector de distancia, ¿sí?, que en este caso para el router E tendría que anunciar un costo de 13 para el destino A, ¿sí?, y al mismo tiempo lo que hago es poder construir la tabla de ruteo, ¿sí? Entonces, en esta nueva tabla que estoy haciendo, ¿sí?, que de hecho aquí debe haber incluido una columna más para indicar el enlace, ¿sí?, yo lo que estoy haciendo es indicar que para ir desde E hasta A tengo que pasar a través de B, y eso tiene un costo de 13, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para el resto de los enlaces, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del router, del router E, ¿sí?, esto va a tener un costo de 0, ¿sí?, y con eso el router puede identificar
que esto pues, es en realidad el mismo destino, tiene como destino el mismo router, ¿sí? Es decir, una comunicación hacia el mismo equipo, ¿sí? Y bueno, y de esa manera lo que voy a hacer es ir construyendo esta tabla de ruteo. Por ejemplo, aquí otro ejemplo sencillo que podemos tener nosotros es para el caso del router B, ¿sí? Si revisamos nosotros nuestro diagrama, si nos vamos a dar cuenta de que tenemos nosotros un enlace directo de E hacia B, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros es revisar cuál es el costo de las rutas para llegar desde mis vecinos hasta B, ¿sí? En este caso a través del router D, a través del router F o a través del router H, ¿sí? Tengo que revisar cuál es el costo de las rutas que me llevan desde aquí hasta B y comparar eso con el costo que me lleva o el costo que tengo haciendo uso del enlace directo, ¿sí? Eso lo hacemos utilizando los vectores de distancia. Por ejemplo, para el caso de ese router B, ¿sí? Si tengo a B como destino, ¿sí? Si analizamos esto, por ejemplo, ¿sí? Primero tengo que ver la distancia de E a B, que es de 8, más el costo para llegar desde B a B, que es de 0, ¿sí? Entonces, la ruta que me lleva de E a B a través de B, pues tiene un costo de 8. La ruta que me lleva de E a B a través de H va a tener un costo de 20, más el costo que tiene el enlace para llegar a H, que en este caso tendría un costo de 32. Para llegar a través de D hacia B, bueno, primero B me dice que tiene una ruta de costo 15 y llegar a D tiene un costo de 12, entonces eso ya me dio un valor de 27. ¿Sí? Lo mismo para llegar desde F hasta B, ¿sí? Tengo una ruta a través de F de costo 18 más 10, que es el costo del enlace para llegar a F, ¿sí? Que en este caso me daría un valor de 28. Y en este caso, si se fijan, pues el costo menor corresponde precisamente al enlace directo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es en esta estructura voy a agregar yo estos valores. Voy a indicar que para llegar a B, ¿sí? Tengo que hacer uso del enlace directo que me lleva hacia B y eso además va a tener un costo de 8. Y con estos valores numéricos puedo construir el vector de distancia, ¿sí? Correspondiente a E, ¿sí? Y también puedo construir yo la tabla de ruteo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo tengo para el router E, tengo para el destino B, ya sé que tengo que pasar a través de B, y para B, pues tengo que hacerlo también a través de B, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya establecí eso, lo que voy a hacer es lo siguiente: cada vez que yo reciba un paquete que vaya dirigido a A, ¿sí? Esta tablita que tenemos aquí me dice que cualquier paquete que tenga como destino A, tengo que enviarlo hacia B, ¿sí? Entonces, cada vez que yo recibo un paquete aquí que tenga como destino A, pues siempre lo voy a enviar a través de este enlace, ¿sí? Esa es la manera en la cual se lleva a cabo el ruteo o el reenvío de los paquetes en el caso de este algoritmo. Entonces yo construyo primero esa tabla, construyo los vectores de distancia y con eso lo que hago es comunicar información acerca de las rutas que conoce cada uno de los ruteadores. ¿Sí? ¿Cuál es el costo de las rutas para llegar a cualquiera de los destinos desde un cierto ruteador? Esa información se la comunico a mis vecinos. Con esa información mis vecinos pueden construir su propia tabla de ruteo, ¿sí? Y además pueden construir también su vector de distancia que se lo pueden comunicar a su vez a sus vecinos. Entonces, ese es el procedimiento que se puede seguir para poder construir el vector de distancia y además también para construir la tabla de ruteo, y que de hecho son dos estructuras diferentes. Si el vector de distancia únicamente comunica costos, comunica las rutas disponibles y los costos a cada una de ellas, ¿sí? Para cada uno de los equipos que tengo como vecinos, ¿sí? Y con esa información puedo construir localmente en cada uno de los ruteadores, puedo construir la tabla de ruteo, ¿sí? Que es la tabla que me va a indicar cuál es el enlace que tengo que utilizar para llegar desde este router hacia un cierto destino.
Aquí en realidad en la práctica lo que vamos a encontrar nosotros es pues no el nombre del ruteador, sino más bien el nombre del enlace. ¿Sí? ¿Cuál es el enlace por el cual tengo que salir? Por ejemplo, vamos a suponer que en nuestro ejemplo, ¿sí? Este enlace para el router corresponde al enlace 0, este al enlace 1 o a la interfaz 1, este a la 2 y este a la 3. Entonces tenemos 0, 1, 2 y 3. Si yo ya determiné que para llegar hacia A tengo que hacer uso de B, pues entonces lo que voy a indicar es que cada vez que reciba un paquete que tenga como destino A, ¿sí? Voy a hacer uso del enlace 0 o de, más bien de la interfaz 0 o del enlace que tengo conectado en el puerto 0. ¿Sí? Entonces aquí más bien yo lo que tendría sería indicado el número de puerto en la práctica. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues esa es la manera en la cual funciona este algoritmo. Recuerden, lo que hace cada uno de los routers, construye su vector de distancia, ¿sí? Con la información de sus vecinos, y este vector de distancia se lo puede comunicar a sus vecinos para que sepan cuál es el costo que tienen las rutas a partir de un router en particular. ¿Sí? Con esa información, cada uno de los routers lo que hace es llevar a cabo la ejecución de este procedimiento que vemos aquí, que corresponde precisamente al algoritmo de ruteo, ¿sí? Para poder determinar los costos mínimos hacia cada uno de los destinos y además los enlaces que hay que utilizar para llegar a cada uno de esos destinos posibles. ¿Sí? En la entrega anterior por ahí platicábamos nosotros de la estructura que tiene un ruteador, ¿sí? Y uno de los elementos que identificábamos por ahí era el routing processor. Bueno, precisamente este es el elemento que es de hecho un procesador en el cual se lleva a cabo la ejecución del algoritmo de ruteo. Aquí es donde se construye, para el caso del algoritmo que estamos comentando, aquí es donde se construye el vector de distancia, ¿sí? Y donde se calcula la tabla de ruteo. Se calcula esa tabla de ruteo, ¿sí? Y una vez que ya se tiene, lo que se hace es comunicarla a cada uno de los puertos que tenemos disponibles, ¿sí? De tal forma que cada uno de estos puertos sea capaz de poder llevar a cabo el reenvío de los paquetes. ¿Sí? Entonces, precisamente este elemento aquí que tenemos aquí, el routing processor, es el encargado de llevar a cabo la ejecución de ese algoritmo. ¿Sí? Por ejemplo, es el encargado de construir, para el caso de vectores de distancia, construir los vectores de distancia, ¿sí? Comunicarlos a los vecinos, obtener los vectores de distancia de los vecinos, calcular los nuevos vectores y con esa información calcular las tablas de ruteo. ¿Sí? Una vez que ya se tiene la tabla de ruteo, entonces se le comunica a cada uno de los puertos, ¿sí? De tal forma que sea capaz de poder llevar a cabo las operaciones necesarias. ¿Sí? Esa tabla de ruteo, una vez que se construye, se le entrega una copia a cada uno de los puertos, ¿sí? Y aquí es donde se lleva a cabo la operación de reenvío de los paquetes. ¿Sí? Cada vez que recibo un paquete, verifico cuál es el destino, consulto la tabla de ruteo y esa tabla me indica cuál es el puerto por el cual puedo enviar esa información. Entonces, el protocolo de ruteo lo que hace o lo que me permite hacer es poder calcular esas rutas, ¿sí? De tal forma que le podamos entregar nosotros la información a cada uno de los puertos en el router, ¿sí? Para que se lleve a cabo posteriormente el reenvío de los paquetes.